Hola a todos. Estos días se está hablando mucho de una noticia de la NASA porque han anunciado que van a llevar a cabo 3 simulaciones, una en 2022, otra en 2024 y otra en 2025, con 4 personas en cada una de ellas, en las que lo que se hará será imitar las condiciones de vida en Marte durante un año. Y habrá paseos espaciales simulados, tendrán que utilizar experimentos, realidad virtual, etc. La cosa es, en esta simulación se va a intentar imitar las condiciones de Marte y va a haber cosas como falta de recursos, van a tener que vivir en un espacio más bien reducido de 160 metros cuadrados y van a simular el retraso en las comunicaciones. Y este último punto es uno de los que los expertos de exploración espacial y de cómo puede ser el viaje a Marte y la permanencia en Marte se podría desarrollar, dónde podrían estar los mayores problemas, están poniendo mucha atención en ello. Dicen que podría ser el gran obstáculo, el retraso en las comunicaciones y cómo nos afecta el estar lejos del entorno de la Tierra, lejos de nuestros familiares, etc. Y es algo que resulta muy interesante y que creo que vale la pena hablar de ello y de por qué, cuando se habla de cosas como colonizar Marte, siempre termina apareciendo la opción de, por ejemplo, crear una colonia espacial. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de por qué las comunicaciones con la Tierra son tan importantes y qué podría querer decir el tener que enfrentarse a ese retraso en las comunicaciones. Para ponernos en contexto tenemos que mencionar varias cosas. Por un lado, el objetivo de estas simulaciones de NASA es encontrar qué problemas podrían presentarse y plantear las soluciones necesarias para que no surjan. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la salud mental y física de los astronautas, desde el punto de vista del diseño de la nave, desde el punto de vista del diseño de esa futura base marciana, etc. Y en este sentido, esa simulación de un año evidentemente va a ser muy útil porque, por un lado, va a haber un grupo de personas que estarán centradas en cómo se desenvuelven los astronautas, especialmente en el aspecto mental, que les va a resultar muy útil ver cómo es la convivencia de esas 4 personas durante un año en un entorno que simula, en la medida de lo posible, las condiciones de Marte. Por otro lado, habrá un grupo de personas que se fijarán en cómo se comportan las instalaciones, cómo es el desarrollo de todo esto. Es decir, va a haber muchos ojos puestos en las simulaciones. Y en el caso de las comunicaciones hay que tener en cuenta que estamos hablando de algo que es nuevo para el ser humano, en cuanto a que los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional tienen una comunicación en tiempo real con la superficie de la Tierra, porque están a 400 kilómetros de altura, un poquito más, y por tanto pueden comunicarse en tiempo real con control de misión, con sus familiares, pueden seguir eventos deportivos, por ejemplo, desde la Estación Espacial Internacional en directo, como la inauguración de los Juegos Olímpicos o algún partido de fútbol, como en alguna ocasión hemos visto recientemente a Thomas Pesquet, que ha compartido alguna imagen viendo algún partido de la selección francesa en la Estación Espacial Internacional. Es decir, su vida, más allá del hecho de que no estén en la superficie de la Tierra, no es muy diferente a la vida. Aquí hablo de la cotidianidad, evidentemente hablo del día a día de una persona, no es muy diferente a lo que hacemos en la Tierra, porque las comunicaciones no son una barrera. En el caso de la Luna, con una base lunar como la que se ilustra en este concepto artístico, no hay mucha diferencia, porque la Luna está de media a 384.400 kilómetros, el retraso en las comunicaciones se calcula que es de 1,3 segundos aproximadamente, y eso lo que quiere decir es que es todo en tiempo real o casi tiempo real. Si hemos visto alguna vez una conversación por satélite, en televisión, por ejemplo, o en radio, en una de esas entrevistas, en conexión vía satélite, sabemos de qué estamos hablando, de ese pequeño retraso que sí hace que haya que guardar un poco de silencio hasta que conteste a otra persona para que le llegue la comunicación, pero se puede hablar en tiempo real sin muchas dificultades. Y además, desde el punto de vista de los astronautas en la Luna, sí que es verdad que no podrán hacer las mismas cosas en cuanto a que no podrán salir a pasear, pero igual que no pueden en la Estación Espacial Internacional, pero de nuevo, seguirán siendo capaces de seguir eventos en tiempo real en la Tierra, por ejemplo, un partido de fútbol, lo verán con algo más de retraso, sí, pero lo podrán ver sin ningún problema. Y además, tienen la imagen de la Tierra en el cielo de la Luna para recordarles esa conexión con nuestro planeta. Las cosas cuando hablamos de Marte se vuelven un poco más complicadas en ese sentido. Por un lado, tenemos que pensar en que en el propio viaje, que será de unos 6 meses, es lo que se suele calcular, poco a poco el retraso en las comunicaciones irá aumentando a medida que la nave se vaya alejando de la Tierra. Evidentemente, en el entorno de la Tierra las comunicaciones serán en tiempo real, pero llegará un momento en el que estarán tan lejos que ya el retraso será cada vez mayor. Primero será de medio minuto, luego de 1 minuto. Irá creciendo, y una vez en Marte el retraso siempre será de como mínimo 3 minutos y puede llegar a ser de unos 20 aproximadamente. Es decir, estamos hablando de un retraso considerable, de que ahí ya no hay una comunicación en tiempo real, y aquí es donde los expertos lo que dicen es
un ser humano en esas circunstancias va a sentir que ha perdido la conexión con su mundo, con su civilización, con su familia, con todo. Es decir, van a tener la sensación de estar aislados. Y los seres humanos, se sabe, en situaciones de aislamiento, no tienen por qué trabajar bien necesariamente, no tienen por qué ser capaces de desenvolverse bien. Y eso es algo importante, la salud mental en un grupo de 4 personas que esté en Marte totalmente aislada, más allá de comunicaciones que además van a ser limitadas, porque no se puede tener una conversación constante en tiempo real, puede ser tremendamente duro. Además, hablaba de la Luna. Intentad poneros por un momento en el lugar de un astronauta que llega a Marte y que durante 6 meses de viaje ha visto como poco a poco la comunicación, que al principio con la Tierra era muy dinámica, era constante, en la que seguramente al principio también habrá vídeos desde el interior de la nave enseñando la experiencia, enseñando cómo es la nave, cómo es su día a día. De repente se convierte en comunicaciones muy esporádicas, grabadas de antemano, en las que apenas hay tiempo seguramente para el intercambio de información necesario y poquito más. Y además, la Tierra ya no es ese planeta reconocible en el cielo de la Luna, sino que es un punto en la distancia y que a veces, según donde estés, ni siquiera lo puedes llegar a ver. Y de repente, la sensación, aquí insisto, poneos en el lugar de esa persona. Por un lado estará la sensación de maravilla de estar en la superficie de otro planeta del sistema solar, está claro, pero por otro lado, al pensar en el día a día, al volver a la cotidianidad, esa sensación de saber que está a millones de kilómetros de sus seres queridos, de su día a día, de su vida, también tendrá un efecto. Y eso es algo que quizás sea muy difícil de superar y de solucionar. Es algo que de hecho a muchos expertos en todo lo que es el viaje espacial les tiene preocupados, porque así como se pueden plantear soluciones muy sencillas para, por ejemplo, proteger a un astronauta de la radiación cósmica, de los rayos cósmicos, sencillas hasta cierto punto, es decir, tecnológicamente serán más o menos complejas, pero es fácil ver cuál es la solución. En el plano de cosas como el aislamiento que produce la falta de comunicaciones en tiempo real, la solución no es ni mucho menos tan evidente. Y pensad en ello por un momento, en cómo podría ser el querer hablar con vuestra familia, por ejemplo, estando en Marte, y saber que no podéis, porque no tenéis ese tiempo de comunicación, o porque no podéis hablar justo ahora, sino que tendréis que esperar 20 minutos a que llegue el mensaje, y a lo mejor en ese momento vuestra familia está durmiendo y tardan horas en ver ese mensaje y os contestan y os llega horas después. No es nada fácil. El problema en todo este asunto es que no hay una solución evidente en cuanto a que, desde el punto de vista de las comunicaciones en Marte, no se puede hacer nada. Quiero decir, la velocidad de la luz es la que es y por tanto hay que adaptarse a ese retraso. Lo que se dice y lo que se plantea es, si en algún momento se coloniza Marte, y en principio se colonizará tarde o temprano, lo que terminará sucediendo es que se formará una sociedad en Marte, probablemente porque hace falta esa sensación de conexión con algo, de pertenencia a algo. Esto ya es psicología, la verdad es que es algo en lo que no puedo profundizar, pero sí que es verdad que muchas veces se plantea, ¿no?, que el ser humano necesita sentirse parte de algo, aunque el ser humano de forma individual pueda estar, entre comillas, aislado, sabe que es parte de un algo más grande, que tiene a su familia, que tiene el mundo en el que vive, etc. Y en ese sentido, claro, lo que se plantea es, precisamente por ese retraso en las comunicaciones entre la Tierra y Marte, llegará un momento en el que la población de Marte será lo suficientemente grande como para que haya su propia sociedad, porque tendrán sus propias preocupaciones cuando llegará la próxima tormenta de arena que les deje 2 meses sin poder ver el sol, y tendrán también sus propias noticias, su propia actualidad, sus propios cotilleos, etc. Y serán cosas que en la Tierra no importarán, porque en la Tierra a la persona que viva en, yo que sé, Nueva York, le importará un pimiento que en Marte vaya a haber una tormenta de arena durante 2 meses. Le puede preocupar de una forma más o menos distante en cuanto a, bueno, esperemos que estén bien y que no pasa nada, pero es evidente que en su día a día no le afecta de ninguna manera. Y claro, eso lo que hace es provocar que se vayan a crear 2 sociedades diferentes, 2, entre comillas, civilizaciones diferentes. Una que será la civilización de Marte, la otra que será la civilización terrestre, porque cada una tendrá sus preocupaciones diferentes. De hecho, es un hilo de pensamiento que lleva a lugares muy interesantes, porque lo que plantea es que en el futuro, dentro de miles de años, si colonizamos otros lugares, podríamos ser una civilización de civilizaciones, diferentes civilizaciones, todas ellas de seres humanos, con preocupaciones diferentes. Por un lado, una civilización marciana, por otro lado, una civilización que viva en el cinturón de asteroides. Aquí estoy hablando, por supuesto, de The Expanse, por ejemplo, de esa obra de ciencia ficción que es fantástica en ese sentido, y en la tensión política que plantean entre las diferentes facciones.
porque cada sociedad tendrá sus propias preocupaciones, también tendrán sus propias características. Y eso es algo que es muy interesante, pero claro, si volvemos al presente, es una gran barrera, porque evidentemente ahora mismo no tenemos una civilización en Marte, no tenemos una sociedad en Marte que sea independiente y que vaya a ser autónoma, autosuficiente, como tendrán que ser estos astronautas cuando viajen a Marte. ¿Esto a dónde me lleva? A otra opción que suele aparecer a menudo en la ciencia ficción y que está ilustrada en este concepto artístico de la NASA, es de los años 70, si no recuerdo mal, que es el interior de un cilindro de O'Neill, de una colonia orbital. Porque lo que se plantea es, una opción es construir asentamientos en otros lugares del sistema solar, como puede ser la superficie de Marte. Y ahí tenemos ese problema de, entre comillas, como digo, aislamiento, de no ver la Tierra en el cielo, de no tener la sensación de que somos parte de un algo más grande. En una colonia orbital ese problema no existe, porque podemos tener la colonia orbital alrededor de la Tierra y podemos ver el planeta constantemente. Además, según a qué distancia esté, no habrá problemas con las comunicaciones porque estará mucho más cerca de la Tierra de lo que va a estar Marte. De hecho, estará más cerca que la Luna incluso. Entonces, las comunicaciones serán en tiempo real. Y la única dificultad quizás podría ser con qué frecuencia se pueda viajar a una colonia orbital o desde una colonia orbital a la Tierra. Y esto es algo que hace que en muchos círculos se plantee que quizás tenga más sentido pensar en construir colonias orbitales que en establecer una base en Marte, por ejemplo, una ciudad en Marte. Yo, por ejemplo, siempre he dicho que soy mucho más fan de los cilindros de O'Neill, de las colonias orbitales, precisamente por esa sensación de pertenencia del ser humano, y porque es además algo que es mucho más sencillo, entre comillas, en cuanto a que una base en Marte, una ciudad en Marte va a tener que estar constantemente protegiéndose de las condiciones de Marte, va a tener que estar adaptándose constantemente a unas condiciones que no tienen nada que ver con las habitables para un ser humano, pero es verdad que por otro lado tendrán accesos a recursos como el agua, que sí podrán obtener localmente. En una colonia orbital hay que conseguir de alguna forma crear esos recursos de forma autónoma o traerlos desde la Tierra constantemente. Es decir, un asentamiento en Marte tiene ciertas ventajas respecto a un asentamiento en el espacio, y eso es indudable. Por otro lado, un asentamiento en el espacio, si somos capaces de construir una colonia espacial que sea completamente independiente y que pueda mantenerse a sí misma, es una nave espacial a gran escala, porque no deja de ser eso y podemos llevarla por tanto a otros lugares del sistema solar. Y es un dilema que es muy interesante, porque evidentemente a día de hoy no tenemos la capacidad de construir colonias espaciales, pero ahí las comunicaciones no serían un problema. Y podríamos pensar en establecer una colonia orbital alrededor de cualquier otro lugar, en cuanto a que ya no serían 4 personas, sería una colonia de, por ejemplo, en un cilindro de O'Neill podrían vivir 50.000 personas. Ya es algo diferente, porque ahí sí que puedes tener a tu familia, puedes tener un día a día que, si te vas a, yo qué sé, a Marte, va a ser diferente del día a día en la Tierra, pero va a ser una parte de la sociedad, pequeña, pero una parte de la sociedad la que viaje de forma conjunta. Y eso es algo que pone el énfasis en una cosa que suele pasar desapercibida cuando se habla de la exploración espacial, que es el componente humano. Y es algo que hay que tener muy presente, que no es solo el hecho de conseguir construir una nave que pueda llevar seres humanos a Marte, por ejemplo. No es solo el pensar cómo se puede hacer que la pérdida de masa ósea y de masa muscular por ese viaje en ausencia de gravedad se pueda mitigar para que los astronautas cuando lleguen a la superficie de Marte puedan ponerse a funcionar. Hay que pensar también en el aspecto mental, en la salud mental de esas personas, y es uno de los campos que resulta que ahora mismo lo que está diciendo es puede que sea el gran obstáculo, más allá de los retos que pueda suponer a nivel tecnológico, por ejemplo, el construir una nave así. Y es algo que sirve para recordarnos que en realidad la ciencia ficción es muy interesante, nos plantea escenarios que son de ensueño, pero en el día a día tenemos también el hecho de que somos seres humanos con nuestras imperfecciones, con nuestras necesidades, y eso lo que hace es que pensar en algo como enviar seres humanos a Marte de repente cobre otra dimensión, porque imaginad, por ejemplo, como se quiere hacer a partir de 2024, tener un grupo reducido de personas en la Luna constantemente, igual que se hace con la Estación Espacial Internacional. No parece haber mucho problema desde el punto de vista de las comunicaciones, desde el punto de vista de que sientan que son parte de la Tierra, de el colectivo de seres humanos que viven en la Tierra, porque van a tener esas comunicaciones en tiempo real o casi tiempo real. Va a ser un retraso muy pequeñito, pero hablemos de seres humanos que vayan a Marte, de rotaciones, de tripulaciones en la superficie de Marte, en misiones que se dan entre ida y vuelta y el tiempo en Marte de unos 2 años, por ejemplo.
eso es algo muy diferente. Y eso lo que quiere decir es que a lo mejor tenemos que pensar que el ver una base en Marte y ver algo que realmente sea interesante en cuanto a intentar crear una sociedad en Marte, puede que tarde mucho tiempo, porque ahora lo que se está empezando a ver, y es en donde quería poner el foco en este vídeo, es que está la cuestión de la condición física, desde luego es muy importante, hace falta que esas personas tengan un estado físico excepcional, pero también está la cuestión mental. Y veremos qué pasa en los próximos años con la cuestión mental, porque a lo mejor no solo basta con que estén en un estado físico excepcional, sino que desde el punto de vista de salud mental también sea excepcional. Y puede que encontrar una combinación de las dos sea complicado, o puede que en realidad solo sea sostenible durante un tiempo y no se puedan tener misiones exageradamente largas en el espacio en Marte, por ejemplo, porque los seres humanos simplemente no somos capaces de aguantarlo. Con esto no quiero decir ni mucho menos que no vayamos a tener ciudades en Marte ni nada por el estilo, es lo que se busca. Y de hecho hay que pensar, Elon Musk con Starship lo que ha dicho es que espera poder transportar a 100 personas a la vez a Marte. Claro, eso ya cambia la perspectiva, 100 personas ya es una cantidad de gente considerable. Y seguramente la convivencia sea más fácil que si es un grupo de 4 personas, en el sentido de que si tú estás con 3 personas más y por lo que sea no aguantas a 2, sabes que eso es lo que hay. Durante los 2 años que dure la misión, por ejemplo, mientras que si viajas con 100 personas y te llevas mal con 2, es difícil que con los otros 97 te vayas a llevar mal. Malo será que no encuentres a un grupo de gente con el que puedas llevarte bien y tener un grupo al que, entre comillas, sientas que perteneces. Y eso es algo que hoy en día todavía no se está planteando. Lo primero es, evidentemente, conseguir llevar seres humanos a Marte durante unos meses y poder hacer esa misión de simplemente visitar otro planeta, pero que seguramente dará mucho que hablar, por un lado, desde el punto de vista de la salud de esos astronautas en cuanto a la cuestión mental, y por otro lado, en cuanto a cuando llegue el momento de poder enviar seres humanos a Marte en cantidades más grandes y en algo que no sea una misión de simplemente llegar, visitar el planeta y marcharse, probablemente vamos a ver cómo esto va a cobrar mucha más importancia, el cómo afecta el viaje espacial a la mente, a nuestro estado emocional, a nuestra salud mental. Es algo que veremos cómo se desarrolla en el futuro y a lo mejor lo que hace es, esto es simplemente una suposición mía nada más, no tenéis que darle más importancia que esa, es hacer que nos centremos primero en la Luna durante un tiempo hasta que tengamos la capacidad de enviar a muchas más personas de una sola tirada a Marte para no empezar con tripulaciones muy pequeñas. Es algo que veremos qué pasa en el futuro, pero el hecho de que ahora en estas simulaciones que plantea la NASA, una de las cosas de las que se está hablando es el retraso en las comunicaciones y el cómo afecta al ser humano, es señal de que de todas esas cosas que hay que superar para poder enviar seres humanos a Marte, no solo están las cuestiones tecnológicas, ni la cuestión de cómo mantener a seres humanos vivos en Marte durante ese tiempo, sino también cómo hacer que para los propios seres humanos que viajen no sea una experiencia traumática. Así que ahora ya sabéis por qué se está hablando de esas simulaciones y de que no es solo una cuestión tecnológica, sino también de cómo va a afectar al propio ser humano. Y no hay mucho más que añadir porque ya he ido poniendo en el vídeo todo lo demás, el recordatorio para suscribirse al canal, las novelas, los libros, los directos en Twitch, el podcast, etc. Así que lo único que me queda hacer es, por un lado, preguntaros qué pensáis de todo esto, si creéis que realmente, si os ponéis en lugar de esos astronautas, si seréis capaces de soportar esa sensación de aislamiento en un viaje a Marte, por ejemplo. También, si preferís vivir en una colonia orbital, si tuviésemos algún día una colonia orbital, o si por el contrario sois partidarios de tener una presencia humana permanente en Marte, por ejemplo. Y al margen de eso, no me queda mucho más que añadir, salvo que lo que hago siempre, deciros que muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por participar en los vídeos, por ser parte de la comunidad. Espero que el vídeo os haya gustado, y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!